El doctor miró el papel, me miró a mí, y luego miró a mi padre. Tardó demasiado en hablar, y cuando por fin abrió la boca, sentí que el mundo se partía en dos. Lo siento, dijo despacio, pero, según este resultado, él no puede ser tu padre biológico. La palabra biológico resonó en la sala como si hubieran dejado caer una bandeja de metal. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que se quedaba dormido en el sillón con la televisión encendida, que siempre guardaba el último pedazo de pan para mí. Parpadeó 2 veces y apretó las manos sobre sus rodillas. No dijo nada, solo se quedó allí, respirando como si el aire pesara. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti, que estás escuchando mi historia. Si un examen de ADN te dijera que tu familia no es como siempre te contaron, ¿querrías saber toda la verdad, aunque te duela? ¿O preferirías quedarte con la paz de la mentira? Si te pasó algo parecido, o si alguna vez tuviste miedo de descubrir algo sobre tu origen, puedes contarlo abajo. A veces escribir es la única forma de acomodar lo que la vida rompe. Yo me quedé mirando al doctor, esperando que se corrigiera, que dijera que era un error de laboratorio, un papel cambiado, un numerito mal impreso, algo, cualquier cosa. ¿Cómo que no puede ser?, pregunté. Debe haber, no sé, una confusión. Somos padre e hija, siempre lo fuimos. El doctor respiró hondo. Lo que te digo es solo desde el punto de vista genético, explicó. Este estudio en concreto era para descartar un problema hereditario, y lo que hemos encontrado es que no hay compatibilidad de paternidad biológica. Podemos repetir la prueba en otro laboratorio, si lo desean. Yo lo miré, luego miré a mi padre. Él seguía sin hablar. Eso fue lo que más me asustó. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, es verdad, pero tenía una particularidad de QAND o algo era absurdo, injusto ou simplesmente errado. Ele era o primeiro a dizer en voz alta. QAND o alguén me trataba mal na escola, ele ia falar como o profesor. QAND o cobrarán de máis na conta de luz, ele foi pessoalmente reclamar. QAND o mina me dicia deixa pra lá. Ele respondía, no, hay cosas que no se dejan. Pero allí, sentado frente a ese papel que parecía negar 30 y tantos años de vida, no dijo ni una sílaba. Papá, susurré. Él cerró los ojos un segundo, como quien decide algo por dentro. Luego se puso de pie. ¿Podemos tener un momento a solas?, le preguntó al doctor, con una voz que yo no reconocí del todo. El doctor asintió, nos dejó la habitación y cerró la puerta con cuidado. El ruido del pasillo quedó del lado de afuera. Adentro, solo estábamos él y yo, y ese papel sobre la mesa. Mi padre dio 2 pasos, se apoyó con las manos en la superficie fría y bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros temblaban. Apenas. Papá, repetí, dile algo. Di que es un error. Dime que vamos a repetir el análisis y ya. Él levantó la mirada despacio. Tenía los ojos rojos, pero no había lágrimas todavía. Lucía, dijo, y en ese momento supe que algo irreversible venía detrás de mi nombre. No es un error. Sentí un vacío en el estómago, como cuando te asustas muy fuerte y por un segundo parece que vas a desaparecer. ¿Qué quieres decir?, balbuceé. Se sentó frente a mí. No intentó tocarme, solo entrelazó las manos, como si necesitara sostenerse a sí mismo. Quiero decir, susurró, que, biológicamente, el doctor tiene razón. Yo no soy tu padre. La frase me golpeó más fuerte que cualquier enfermedad posible. Prefiero 1000 veces que me hubieran dicho que tenía algo en la sangre, en los genes, en lo que fuera, antes que escuchar eso. No, dije, negando con la cabeza. No hables así. Eres mi padre. Me criaste. Estuviste en todos mis cumpleaños, en todas mis cosas importantes. Me enseñaste a nadar, a hacer cuentas. ¿Cómo puedes decir que no eres mi padre? Él cerró los ojos, apretó la mandíbula y respiró hondo. Porque hay cosas que la sangre no puede cambiar, Lucía, y una de ellas es la verdad. Cuando dijo verdad, sentí ganas de gritarle que yo no la quería,
esa verdad, que me la metiera en un cajón, que la rompiera en pedazos y la tirara por el inodoro, que se quedara con sus secretos si eso significaba que yo podía seguir siendo su hija sin signo de interrogación. En lugar de eso, pregunté lo único que mi mente alcanzó a formular: mi mamá lo sabe. Él tardó unos segundos en responder, y esos segundos fueron la confirmación. Sí, dijo al final, lo sabe. Desde el principio, algo se quebró dentro de mí. No solo era él, era ella también. Todo el mundo parecía haber recibido el guión de mi vida, menos yo. Quiero que me lo cuentes todo, dije, sintiendo como mi voz se llenaba de una firmeza que no sabía que tenía. Desde el principio, sin protegerme, sin resumir, sin no hace falta que sepas eso. Estoy cansada de ser la última en enterarse de mi propia historia. Él me miró como si estuviera viendo a otra persona. Tal vez lo hacía. Tal vez en ese momento yo también estaba naciendo de nuevo, de una forma rara e indeseada. Está bien, asintió, pero no aquí, no con este papel en medio. Tomó el análisis de ADN, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su camisa, como si fuera un pañuelo. Vamos a casa, dijo. Es hora de contarte por qué tuve tanto miedo de este día, durante más de 30 años. En el coche, el silencio era más ruidoso que el motor. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Las calles, los semáforos, la gente cruzando, todo se mezclaba con recuerdos que de repente empezaban a parecer sospechosos. Mi padre evitando las fotos del embarazo de mi madre, la manera en que cambiaba de tema cuando yo preguntaba por el día de mi nacimiento, su costumbre de decir: lo importante no es cómo llegaste, sino que llegaste. Frases que antes parecían filosóficas, ahora sonaban a desvío. Me vino a la mente otra pregunta. Esa ayuda mina boca antes que eu pudiese filtrar. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué esto salió ahora y no antes? Él apretó un poco más el volante. Porque el cuerpo a veces hace lo que el alma evita, respondió. Si no hubieras necesitado esos exámenes, tal vez me habría llevado este secreto a la tumba. Sentí un frío distinto. El examen de ADN no había sido por curiosidad, había sido por salud. Hacía unos meses me habían encontrado un problema que podría ser hereditario. El médico sugirió estudiar a mis padres para confirmar si había riesgo para mí o para los hijos que quizá algún día tendría. Era rutinario, según él, pero lo rutinario se había convertido en dinamita. Mientras subíamos las escaleras del edificio, me di cuenta de algo. Nunca había tenido miedo de abrir la puerta de casa. Podía estar cansada, frustrada, triste, pero nunca asustada. Ese día, en cambio, mi mano tembló sobre la cerradura. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con la taza de café vacía delante de ella. Parecía llevar horas allí. Cuando nos vio entrar, se puso de pie de golpe. ¿Qué pasó?, preguntó, mirando primero a mi padre, luego a mí. ¿Qué dijo el doctor? Mi padre no respondió. Se limitó a dejar las llaves en el plato de siempre y a tirar de una silla. Siéntate, Elena, le pidió. Tenemos que hablar. Esa frase, tenemos que hablar, la había escuchado mille veces en filmes, en discursos de casal, en historias de separao. Nunca pensé que un día sería dita, por mois pais, sobre mí. Me senté también frente a ellos. Por un momento, tuve la sensación absurda de estar frente a un tribunal, solo que no sabía de qué me estaban acusando. El doctor dijo que, empecé, pero la voz se me quebró. Mi padre me puso la mano sobre el antebrazo. Yo se lo digo, susurró. Respiró hondo, como quien toma impulso antes de saltar a una piscina helada. El estudio mostró que, genéticamente, yo no soy el padre de Lucía, dijo, mirando directo a mi madre. Ella empalideció, no como quien se sorprende, sino como quien ve materializarse un fantasma que llevaba años temiendo. Sus labios se movieron sin sonido al principio, luego, apenas un susurro. Entonces, pasó. Mi estómago se removió. Pasó, repetí. ¿Qué significa pasó? ¿Que la mentira se rompió?
qué la vida decidió dejar de seguir el guión que ustedes escribieron? Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, por favor, no me pidas calma, interrumpí. No ahora. Llevan 30 años pidiéndome calma sin decirme por qué. Mi padre cerró los ojos y apoyó los codos en la mesa. Yo empecé este silencio, dijo. Soy yo quien tiene que romperlo. Se levantó, fue hasta el aparador del comedor y abrió la gaveta de baixo, aquella que sempre ficou cheia de papéis antigos, contas pagas, documentos que ninguém nunca mexia. Revisto un pouco, tiro una caixa de zapatos en tampa de dentro dela, saco un envelope amarelado, con más bordas gastas. Volvió a sentarse, puso el sobre en el centro de la mesa, entre los tres. Esto, dijo, es lo que nunca quisimos que vieras. Y también es lo que explica por qué, aunque el ADN diga una cosa, yo jamás podré aceptar que no soy tu padre. Mis manos se movieron por instinto hacia el sobre, pero se detuvieron a medio camino. ¿Es de antes de que yo naciera?, pregunté. Él asintió. Es de cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, respondió. Y de lo que había pasado antes. Sentí que iba a vomitar, pero tragué. Entonces cuéntame, dije. No me hagas leerlo primero, dímelo tú. Mi madre tapó su rostro con una mano. Mi padre la miró con ternura y culpa. Elena, susurró. ¿Puedo? Ella asintió, sin levantar la vista. Tienes que, dijo. Ya no podemos seguir cargando con esto solos. Mi padre volvió a mirarme. Sus ojos parecían más viejos que nunca. Cuando conocí a tu madre, ella ya estaba rota en algunos lugares que yo no sabía nombrar. Empezó. Sonreía, trabajaba, era amable, pero había algo en su mirada, como si estuviera siempre esperando un golpe que tal vez no llegaría. Mi madre se tensó un poco, pero no lo detuvo. Yo pensaba que era por el trabajo, por la familia, por el estrés. Nos hicimos amigos, nos veíamos de vez en cuando, y un día desapareció. 3 meses sin saber de ella, ni llamadas, ni mensajes, nada. Se detuvo, como si estuviera viendo una película solo para él. Cuando volvió a aparecer, continuó, estaba más flaca, más pálida y embarazada. El silencio en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Me lo contó en un banco de plaza, dijo. Me dijo que había conocido a un hombre, que había sido una historia corta, que él tenía dinero, conexiones, y que cuando le dijo que estaba embarazada, todo se volvió amenaza. Mi madre sollozó, apenas. Yo era estúpida, murmuró. Creí que el interés era amor. Mi padre negó con la cabeza. No eras estúpida, estaba sola. Hizo una pausa y me miró a mí. Ese hombre no quería que existieras, Lucía, dijo, sin adornos. Ni en su vida ni en el mundo. Sentí un arrepio subiendo pelas costas. Le dijo que se hiciera cargo, prosiguió, que arreglara el problema, que, si seguía adelante con el embarazo, él se encargaría de que nadie le creyera nada, de que perdiera el trabajo, de que su familia pasara vergüenza. Tu madre tuvo miedo, mucho miedo. Mi madre secó las lágrimas con odor sodaemeo. Yo no pensaba tenerte, confesó, en un hilo de voz. No veía salida, no veía futuro, no veía nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde el hospital. ¿Y entonces? Susurré. ¿Qué pasó? Mi padre señaló el sobre. Entonces pasó esto, dijo. Tu madre me buscó, me contó la verdad. Me puso frente a una decisión que cambió mi vida. ¿Y la tuya? Abrió el sobre con cuidado. Sacó una hoja doblada en 4, con una letra que reconocí como la suya, pero más joven, más apretada. Es mi carta, explicó. La carta que escribí el día que decidí ser tu padre sin saber qué tipo de padre podría llegar a ser. Se aclaró la garganta y empezó a leer. Elena, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. No sé cómo se cría a un niño que no es de tu sangre, pero sí sé que no quiero vivir sabiendo que pude salvar una vida y no lo hice. Se detuvo, respiró, siguió. No tengo dinero, no tengo apellido importante, no tengo nada que ofrecerle a esa criatura que no sea mi nombre, mis manos y mi esfuerzo.
si aceptas, quiero registrarla como hija mía. Quiero que lleve mi apellido. Quiero que el otro hombre no tenga ningún derecho sobre ella, ni legal, ni moral. Quiero que un día pueda mirar atrás y decir, me quedé, aunque me moría de miedo. Las letras bailaban un poco frente a mis ojos. Te pido una sola cosa, terminaba la carta, si hacemos esto, lo hacemos juntos. Y si algún día la verdad amenaza con destruirla, seremos nosotros quienes decidamos cómo decírsela. No él, no su poder, nosotros. Mi padre dejó la hoja sobre la mesa. Sus manos temblaban ahora sin disimulo. Lo que el ADN dice, dijo, con voz ronca, es que no compartimos sangre. Lo que esta carta dice, es que hace más de 30 años tomé la decisión de compartir el resto de mi vida contigo. Las lágrimas me caían agora sin controle. No porque todo estuviera claro, sino porque estaba perigosamente más confuso. Ao mesmo tempo, más honesto. ¿Por qué no me lo contaron? Pregunté, entre lágrimas. ¿Por qué tuvieron que esperar a que un papel nos lo gritara en la cara? Mi madre tomó aire. Porque teníamos miedo de que, cuando lo supieras, dejaras de ver en él a tu padre, admitió. Porque pensábamos que la verdad te iba a arrancar algo que nosotros no sabíamos cómo devolverte. Mi padre asintió, con los ojos bajos. Yo no sobreviví a mi propio miedo, dijo. Lo disfrazamos de protección, de cuando seas mayor, de no hace falta. Pero la verdad es que era miedo, miedo a perderte, miedo a que buscaras a ese hombre, miedo a que la sangre pesara más que los años. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Pues te equivocaste, susurré, porque ahora lo que pesa no es la sangre, es el silencio. Se hizo un silencio largo, no incómodo, pesado, lleno de cosas que por fin estaban siendo nombradas. Mi padre se pasó las manos por la cara. Si quieres odiarme, dijo, tienes derecho. Si quieres buscarlo, también. Si quieres cambiarte el apellido, no voy a impedírtelo. Solo te pido una cosa, que sepas que, aunque el ADN diga que no soy tu padre, no hubo un solo día de estos 30 y tantos años en el que yo no me sintiera como tal. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Odiarlo era fácil en la teoría, pero en la práctica, ese era el hombre que se levantaba a las 6 para hacerme desayuno antes de ir a la escuela, el que me esperaba despierto si yo volvía tarde, el que me abrazó fuerte quando o fracase no primeiro emprego e dice, un trabajo no te define, el que vendió su moto favorita para pagarme un curso que yo quería. ¿Cómo se odia a alguien que te eligió tantas veces? Respiré hondo, tratando de ordenar el caos dentro de mí. Voy a repetir el examen, dije, no porque no te crea, sino porque necesito estar segura de que esto no es un sueño raro, un universo paralelo. Y después, necesitaremos hablar los tres, sobre qué hacemos con esta verdad, sobre cómo convivimos con ella. Mi padre asintió, mi madre también. Lo que tú decidas, dijo él. Esta vez, tú eliges el ritmo. Ya elegimos demasiado por ti. El segundo examen de ADN fue incluso más frío que el primero, sin drama, sin doctor confundido, solo un técnico, un tubo, un aquí tienes los resultados. Tenía fecha, sello y una palabra que ya no me sorprendió del todo, excluido. En términos técnicos, Roberto no era mi padre. En todos los demás términos, era todo lo que había sido siempre. Volví a casa con el sobre en la mano. Lo coloqué junto a la carta en la mesa de la cocina. 2 papeles, 2 verdades. Me quedé mirándolos un buen rato, en silencio, hasta que escuché los pasos de mi padre. Se sentó frente a mí. No me preguntó nada, solo esperó. Lo confirmé, dije, tocando el sobre del laboratorio. Es como dijo el doctor, no hay compatibilidad. Él bajó la mirada, como si la hubiera recibido por primera vez, aunque ya lo supiera. Está bien, respondió. A veces hace falta que lo diga alguien de afuera para que el alma termine de creerlo. Suspiré. No, corregí. Lo que hace falta es que lo digamos nosotros, no los papeles. Que dejemos de vivir como si la verdad fuera un enemigo.
Le conté entonces algo que no había dicho todavía. Cuando salí del hospital la primera vez, admití, pensé en irme. Pensé en hacer una maleta, desaparecer unos días, dejaros con vuestro secreto. Sentí que mi vida entera era una mentira. Él me miró, con un dolor que casi se podía tocar. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó. Lo miré a los ojos. Porque cuando pensé en mi infancia, respondí, no vi ADN. Vi manos, las tuyas. Vi quién me llevó al médico cuando tenía fiebre. Quién me sostuvo la bici por detrás. Quién se quedó noches enteras despierto cuando me rompieron el corazón por primera vez. El hombre que estaba en todos esos recuerdos eras tú. Y me di cuenta de que, si me iba, no estaba castigando a la mentira, te estaba castigando a ti, y también a mí. Un silencio distinto se instaló entre nosotros. Un silencio menos afilado, más cansado, pero también, de algún modo, más limpio. No sé qué voy a hacer con esta verdad, admití. No sé si quiero buscar al hombre que estuvo al principio de mi historia biológica. No sé si prefiero dejarlo en el pasado. Tengo miedo de encontrar algo peor. Pero si sé una cosa, no pienso seguir viviendo como si mis preguntas fueran una amenaza. No voy a proteger vuestro miedo más. Mi padre asintió, con una tristeza serena. Lo entiendo, dijo, y lo mereces. También sé otra cosa, añadí, que tú no eres mi padre, en los análisis, pero en la vida real, en la que de verdad importa, lo eres más que muchos que si comparten sangre, y eso nadie me lo va a robar. Ni un papel, ni un apellido, ni un nombre que no estuvo. Lo sexta tragar saliva. Gracias, susurró. No sabes cuánto necesitaba escucharte decir eso, aunque no tengas ninguna obligación de hacerlo. Me puse de pie, rodé la mesa y me senté a su lado. Por primera vez desde todo aquello, apoyé la cabeza en su hombro, como cuando era niña. Tampoco tú tenías obligación de quedarte, dije, y sin embargo, lo hiciste. Supongo que estamos a mano. Él rió muy bajo, con esa risa triste de quien llora por dentro. No estamos a mano, Lucía, murmuró. Me sigues debiendo todas las veces que me llamaste papá. Eso no hay ADN que lo pague. Sonreí entre lágrimas. Entonces seguiremos ajustando cuentas, respondí. Día a día, nos quedamos así un rato largo, sin resolverlo todo, sin tener respuestas para cada pregunta, pero por primera vez, sin una mentira en medio. Hoy, mientras te cuento esto, han pasado meses desde aquel primer resultado de ADN. No te voy a mentir, hubo días en los que me odié por mirar a mi madre y a mi padre y ver dos desconocidos. Otros, en los que casi llamo al laboratorio para pedirles que me digan que todo fue un error. Hubo también una noche en la que abrí el ordenador, entré en una página de genealogía y me quedé con el cursor sobre el botón de comprar kit de ADN para buscar parientes biológicos. No lo hice, todavía. No sé si algún día lo haré. Tal vez sí. Tal vez necesite ponerle cara a la mitad de mis genes. Tal vez no. Tal vez entender que hubo alguien que quiso borrarme antes de nacer me baste para no querer darle espacio en mi vida ahora. Lo que sí sé es que ya no vivo anestesiada. La mentira era una especie de sedante, no dolía, pero tampoco me dejaba sentir del todo. La verdad, en cambio, dolió como una operación a corazón abierto. Pero ahora puedo respirar sin ese peso que no sabía que estaba cargando. A veces, cuando vuelvo a casa de mis padres, paso por la cocina y veo los dos papeles juntos en el cajón donde decidimos guardarlos, el resultado del ADN y la carta que mi padre escribió antes de que yo existiera para ofrecerme su nombre. Dos versiones de lo que soy, una biológica, otra elegida. Y, aunque todavía me sacude pensarlo, hoy puedo decir algo que antes me parecía imposible. El ADN destrozó a mi familia y, al mismo tiempo, me liberó, porque me quitó una certeza cómoda. Todo es normal, nadie miente y me dio una verdad más difícil pero más honesta. Soy hija de un error, de un miedo, de una amenaza.
pero también, y sobre todo, soy hija de una elección. La elección de una mujer que decidió no seguir órdenes de un hombre violento, y la elección de un hombre que firmó un papel no para aparentar, sino para proteger. La sangre no lo hizo quedarse, el amor. Y el miedo, sí. Y aunque el miedo lo llevó a mentir demasiado tiempo, el amor fue lo que, al final, lo obligó a decirme la verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte una última pregunta, más que un consejo, ¿qué crees que define de verdad a un padre? ¿La genética? ¿O lo que hizo por ti cuando nadie más estaba mirando? Si alguna vez una verdad sobre tu origen, tu familia o tus padres te cambió la vida de un día para otro, puedes escribir abajo solo, yo también entendí. No hace falta que des detalles si no quieres. A veces, saber que no somos los únicos que tuvimos que reconstruirnos después de una verdad, ya es, en sí mismo, una nueva forma de familia.